En las afueras de Formosa, donde el monte espeso parece tragarse la luz del sol incluso al mediodía, se alzaba una vieja estancia abandonada conocida como La Soledad. Los lugareños susurraban historias sobre ella. Hablaban de una familia que había desaparecido sin dejar rastro hacía décadas, dejando tras de sí solo ecos de tristeza y un aire frío que persistía incluso en los días más calurosos. Un grupo de jóvenes aventureros, impulsados por la curiosidad y la bravuconería de la edad, decidieron explorar la soledad una noche de luna menguante. Se adentraron en la propiedad a través de una puerta oxidada que chirrió como un lamento. La maleza crecía salvaje, ocultando senderos y amenazando con enredar sus pies. Al acercarse a la casona, una sensación de opresión los invadió. El silencio era denso, interrumpido solo por el susurro del viento entre las hojas y el ocasional crujido de una rama bajo sus botas. Las ventanas tapiadas parecían ojos ciegos observándolos desde la oscuridad. Con linternas temblorosas, forzaron una de las puertas y entraron. El interior olía a polvo, humedad y algo más, algo indefinible que les erizaba la piel. Muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas silenciosos en la penumbra. Mientras exploraban las habitaciones, escucharon un leve susurro que parecía venir de ninguna parte. Al principio lo atribuyeron al viento, pero luego se hizo más claro. Una especie de lamento apenas audible. Uno de los jóvenes sintió un escalofrío recorrerle la espalda y juró haber visto una sombra moverse al final de un pasillo. La tensión crecía con cada minuto. En el antiguo salón encontraron un retrato polvoriento de una familia, un padre, una madre y dos niños con ojos tristes que parecían seguirlos. Uno de los jóvenes tocó el cristal y sintió una repentina punzada de frío. De repente, un golpe seco resonó en el piso de arriba. Todos se quedaron paralizados, con el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho. El susurro se intensificó, convirtiéndose en sollozos débiles. Uno de los más valientes decidió subir las escaleras crujientes. Los demás lo siguieron con cautela, iluminando el camino con sus linternas. Al llegar al rellano, la temperatura descendió bruscamente. La puerta de una de las habitaciones estaba entreabierta. Al empujarla encontraron una habitación infantil. Un caballito de madera roto yacía en el suelo y en la pared un nombre estaba arañado con lo que parecía ser una uña. Ana. Fue entonces cuando lo sintieron. Una presencia helada, invisible pero innegable los rodeaba. El sollozo se hizo más fuerte, casi un grito ahogado. Las sombras parecieron alargarse y retorcerse. Aterrorizados, los jóvenes intentaron huir, pero la puerta por la que habían entrado parecía haberse cerrado sola. Las ventanas tapiadas no ofrecían escapatoria. El lamento llenaba ahora toda la casa, un llanto de desesperación que les calaba los huesos. Uno de ellos tropezó y cayó. Al mirar hacia atrás, vio una figura borrosa en el umbral de la habitación infantil, una silueta femenina que parecía observarlos con una tristeza infinita. No esperaron más. Con un grito ahogado, lograron abrir la puerta principal y corrieron hacia la noche, dejando atrás la soledad y sus lamentos. Nunca más volvieron, y aquellos que se atrevieron a preguntarles sobre su aventura solo recibían miradas vacías y un escalofrío palpable. Dicen que, en las noches de luna menguante, todavía se pueden escuchar los sollozos débiles que emanan de las ruinas de la soledad, un recordatorio de la tragedia que allí se vivió y de la presencia que aún vaga entre sus paredes. ¿Te gustaría escuchar otra historia? Bienvenido a los oscuros rincones de mi memoria. ¿Estás seguro de que deseas escuchar algo verdaderamente escalofriante? Una vez contado, no se puede deshacer. La vieja casona se alzaba en la cima de la colina, silueteada contra un cielo perpetuamente gris sobre Formosa. Los lugareños la llamaban la Casa de los Susurros y evitaban acercarse a ella después del anochecer. Se decía que las almas de quienes habían muerto allí, de formas terribles, aún vagaban por sus pasillos, dejando tras de sí ecos de su sufrimiento. Una noche tormentosa, un joven llamado Mateo
conocido por su escepticismo y valentía imprudente, decidió desafiar las leyendas. Apostó con sus amigos a que pasaría una noche entera dentro de la casona. Armado con una linterna y una cámara, se dirigió a la colina mientras la lluvia azotaba el paisaje. La puerta principal, carcomida por la humedad y el tiempo, cedió con un chirrido lúgubre. El interior olía a polvo, moho y algo más, algo indefinible y vagamente nauseabundo. La luz de su linterna apenas arañaba la oscuridad, revelando muebles cubiertos de sábanas blancas que parecían espectros silenciosos. Al principio, solo escuchó el golpear de la lluvia contra las ventanas rotas y el crujido de sus propios pasos sobre el suelo de madera. Pero a medida que se adentraba en la casa, comenzó a notar cosas extrañas. Sombras que se movían en los márgenes de su visión, susurros apenas audibles que parecían provenir de las paredes mismas. En el antiguo salón, encontró un piano de cola cubierto de telarañas. De repente, una sola tecla se hundió, produciendo un sonido discordante que le heló la sangre. Mateo levantó rápidamente la linterna, pero no había nadie. Continuó explorando, subiendo la crujiente escalera. En el rellano del segundo piso, una ráfaga de aire helado lo envolvió, apagando su linterna. Mateo maldijo y forcejeó con el interruptor, pero la luz no regresaba. Estaba sumido en una oscuridad absoluta, solo interrumpida por los ocasionales relámpagos que iluminaban fugazmente los pasillos. Fue entonces cuando los susurros se hicieron más fuertes, más definidos. Ya no eran murmullos indistintos, sino voces débiles, llenas de angustia, que parecían llamarlo por su nombre. «Mateo, aquí estamos. No te vayas». El terror comenzó a apoderarse de él, un frío paralizante que lo inmovilizaba. Intentó moverse, pero sus piernas parecían de plomo. Un nuevo relámpago iluminó el pasillo. Al final, vio una figura, una silueta pálida, apenas discernible en la oscuridad, pero que parecía observarlo. No tenía rostro definido, solo una presencia opresiva que le robaba el aliento. La figura comenzó a moverse lentamente hacia él, deslizándose sin hacer ruido. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en lamentos ahogados. Mateo finalmente logró romper el hechizo del miedo. Retrocedió torpemente, tropezando en la oscuridad. Corrió, a tientas por el pasillo, sintiendo la presencia helada detrás de él. Bajó las escaleras a trompicones, con el corazón latiéndole salvajemente en el pecho. Llegó a la puerta principal y la abrió de golpe, lanzándose a la tormenta. No se detuvo hasta que estuvo lejos de la casona, con la lluvia lavando el sudor frío de su rostro. Nunca volvió a hablar de lo que había experimentado esa noche. Sus amigos notaron un cambio en él. El joven bromista y valiente se había vuelto callado y nervioso, siempre mirando por encima del hombro. Unos días después, uno de sus amigos, curioso, se acercó a la casa de los susurros durante el día. En el salón, encontró la cámara que Mateo había dejado caer. Al revisarla, la encendió y reprodujo las últimas fotos. Las primeras mostraban el interior de la casa, los muebles cubiertos, el piano. Pero las últimas eran borrosas, oscuras. Y en una de ellas, justo antes de que la cámara aparentemente cayera, se distinguía una figura pálida, sin rostro, muy cerca de la lente. Pero lo verdaderamente escalofriante no estaba en la imagen, sino en el audio del último video grabado. Se escuchaban los susurros, los mismos susurros que Mateo había oído. Y justo al final, antes de que el sonido se cortara bruscamente, una voz débil y lastimera decía claramente: «Gracias por quedarte con nosotros, Mateo. ¿Quieres que te cuente otra historia?». La vieja casa en la colina siempre había tenido una mala reputación. Los lugareños contaban historias de susurros en las noches sin viento y luces que parpadeaban en las ventanas vacías. Nadie se había atrevido a vivir allí durante años. Una noche tormentosa, un joven llamado Martín, escéptico y aventurero, decidió pasar la noche en la casa abandonada para demostrar que todo eran supersticiones.
Al caer la noche, mientras el viento aullaba afuera, Martín se instaló en el salón polvoriento. Al principio todo estuvo en silencio, pero pasada la medianoche, comenzó a escuchar un leve lamento, como el de alguien muy triste. El sonido parecía provenir del piso de arriba. Martín, aunque un poco nervioso, subió las escaleras crujientes. En el pasillo oscuro, el lamento se hizo más fuerte. Siguió el sonido hasta una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Al empujarla lentamente, vio una figura pálida meciéndose suavemente junto a la ventana. El fantasma, una mujer de rostro triste y vestida con ropas antiguas, no pareció notar a Martín. Seguía murmurando palabras ininteligibles y mirando hacia la tormenta. Martín sintió un escalofrío que no provenía del frío. Lentamente, Martín se acercó. Cuando estuvo a unos metros, la figura dejó de mecerse y giró su rostro hacia él. Sus ojos estaban llenos de una tristeza profunda. ¿Quién eres?, preguntó Martín con la voz apenas un susurro. El fantasma no respondió con palabras. En cambio, extendió una mano temblorosa hacia una vieja fotografía sobre una mesa cercana. Martín se acercó y la tomó. Era una foto de la misma mujer sonriendo, junto a un hombre joven. Mientras Martín miraba la fotografía, el fantasma señaló la ventana, donde los relámpagos iluminaban brevemente el jardín. Martín siguió su mirada y vio, justo debajo de la ventana, una lápida solitaria y cubierta de musgo. Volvió a mirar al fantasma y comprendió. Ella estaba atada a la casa, a un recuerdo perdido. Sintió una punzada de tristeza por ella. ¿Quieres que sepa qué recuerde?, preguntó Martín suavemente. El fantasma asintió lentamente y una única lágrima pareció resbalar por su mejilla pálida. Martín se quedó un rato más, sintiendo una extraña conexión con este espíritu solitario. Luego, en silencio, bajó las escaleras. A la mañana siguiente, habló con los ancianos del pueblo y les mostró la fotografía. Le contaron la historia de una joven que había perdido a su amado y había muerto de pena en esa casa hace muchos años. Su lápida estaba en el jardín, olvidada con el tiempo. Martín se aseguró de que la lápida fuera limpiada y recordada. Nunca más se escucharon lamentos en la vieja casa de la colina. Algunos dicen que, en las noches tranquilas, se puede ver una luz suave en la ventana, como si alguien finalmente hubiera encontrado la paz. ¿Te gustaría escuchar otra? En las profundidades del monte formoseño, donde los árboles centenarios tejían un dosel oscuro que apenas dejaba filtrar la luz del sol, vivía don Elías, un anciano curtido por el sol y las incontables noches a la intemperie. Conocía cada sendero, cada sombra, cada sonido del monte como la palma de su mano, pero incluso para él, había rincones que inspiraban un escalofrío ancestral. Una noche de luna menguante, don Elías se adentró más de lo habitual en busca de un remedio raro para una dolencia de su nieta. El aire era denso y húmedo, cargado del aroma terroso de la hojarasca y el perfume dulce y penetrante de las flores nocturnas. Los sonidos habituales del monte, el croar de las ranas, el zumbido de los insectos, parecían amortiguados, casi expectantes. De repente, un sonido diferente rompió el silencio. No era el crujido de una rama bajo el pie de un animal, ni el ulular de un ave nocturna. Era un lamento bajo, casi un sollozo, que parecía provenir de lo más profundo del bosque. Don Elías se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No reconocía ese sonido. Al principio pensó que podría ser un animal herido, pero la tristeza que emanaba de ese lamento era inconfundiblemente humana. Con cautela, machete en mano, don Elías se internó en la dirección del sonido. Las sombras danzaban a su alrededor, jugando trucos con su vista, haciendo que cada tronco retorcido pareciera una figura amenazante. El lamento se hizo más fuerte, y don Elías llegó a un pequeño claro. En el centro, bajo la pálida luz de la luna que se filtraba entre las hojas, vio una figura.
Parecía una mujer, vestida con harapos blancos, con el cabello largo y oscuro ocultándole el rostro. Estaba sentada en el suelo, meciéndose lentamente y emitiendo ese lamento desgarrador. Don Elías sintió un escalofrío que no provenía del frío de la noche. Había oído historias sobre la Llorona, el espíritu de una mujer que vagaba por los montes, lamentando la pérdida de sus hijos. ¿Podría ser ella? Se acercó lentamente, llamándola con voz suave. «Señora, ¿se encuentra bien?» La figura dejó de mecerse. Lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza. Don Elías contuvo el aliento. El rostro que vio no era humano. Era pálido, demacrado, con ojos hundidos que brillaban con una luz espectral. Una sonrisa delgada y cruel se extendió por sus labios, mientras un alarido helado desgarraba el silencio de la noche. Don Elías sintió un terror primario, una sensación de peligro inminente que lo paralizó por un instante. La criatura se levantó y él pudo ver que sus manos terminaban en garras afiladas. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se abalanzó sobre él. Don Elías, a pesar de su edad, reaccionó por instinto. Levantó el machete y lo blandió con fuerza. Sintió el golpe, pero la criatura no cayó. En cambio, un dolor agudo recorrió su brazo. Luchó con todas sus fuerzas, pero la criatura era sorprendentemente fuerte y ágil. Sus lamentos se habían transformado en gruñidos bestiales. Don Elías sabía que no podría resistir mucho más. En un último esfuerzo desesperado, recordó una vieja leyenda. Se decía que la sal bendita ahuyentaba a los malos espíritus del monte. A tientas, buscó en el bolsillo de su camisa el pequeño saquito de sal que siempre llevaba consigo por precaución. Cuando la criatura se abalanzó de nuevo, Don Elías le arrojó la sal a la cara. Un grito horrendo resonó en el claro. La criatura se retorció, llevándose las manos al rostro, y comenzó a desvanecerse, como humo disipándose en el viento. En segundos, solo quedó el silencio, roto únicamente por la agitada respiración de Don Elías. Tembloroso, herido, pero vivo, Don Elías huyó del claro, sin mirar atrás. Regresó a su casa al amanecer, con la ropa desgarrada y el brazo ensangrentado. Nunca le contó a nadie los detalles de lo que vio, pero desde esa noche, nunca más se adentró tan profundo en el monte sin llevar consigo una buena cantidad de sal bendita. Y cada vez que escuchaba un lamento en la distancia, un escalofrío recorría su espalda, recordándole el rostro inhumano que vio bajo la luz de la luna menguante. ¿Te gustaría escuchar otra historia? Donde las aguas turbias serpentean a través del paisaje chaqueño, se cuenta la leyenda de la Llorona del río. No es la misma Llorona de otros lugares, que busca a sus hijos perdidos. Esta es diferente, ligada al río mismo. Dicen los pescadores más viejos que en las noches de luna llena, cuando la neblina se pega al agua como un sudario, se puede escuchar un lamento desgarrador que emana del corazón del río. No es un grito de dolor por hijos perdidos, sino un lamento profundo, ancestral, como si el río mismo estuviera sufriendo. Algunos cuentan que es el espíritu de una mujer que se ahogó hace muchos años, atrapada por las traicioneras corrientes del Bermejo. Otros creen que es el alma de la tierra, que llora por los cambios y las pérdidas que ha visto a lo largo de los siglos. Don Ramón, un viejo pescador de la zona, juraba haberla visto una noche. Estaba pescando con su canoa cerca de la isla Carpinchito, cuando la neblina se espesó de repente. El silencio era absoluto, solo roto por el suave chapoteo del agua contra su bote. Entonces lo oyó, un sollozo largo y triste que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Levantó la vista, y entre la bruma, dice haber visto una figura pálida flotando cerca de la superficie. No tenía rostro definido, solo una silueta femenina etérea, con largos cabellos oscuros que se fundían con la oscuridad del agua. El lamento se hizo más intenso, y don Ramón, sintiendo un frío que no era el de la noche, remó con todas sus fuerzas hasta la orilla, sin atreverse a mirar atrás. Desde esa noche,
los pescadores son más cautelosos. Antes de echar sus redes al río en las noches de luna, piden permiso a la llorona del río, ofreciéndole en silencio el respeto que merece la dueña de esas aguas. Dicen que si uno la respeta, el río es generoso. Pero si se la ignora, las corrientes pueden volverse peligrosas y la pesca esquiva. Y así, el lamento espectral sigue resonando en las noches tranquilas del Bermejo, recordándonos que incluso en las aguas más turbias pueden habitar historias y espíritus ancestrales. ¿Te gustaría escuchar otra historia?